Ser podcast. Que no te sigo porque creo que en el fondo hay algo. 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias. ¿Qué tiene que tener una persona para ser un buen candidato a lo que sea? A presidente, a alcalde, a lo que sea. ¿Cómo crear un perfil al que apetezca votar? ¿Cómo gestionar una gran pifia de un candidato? ¿Cuántas personas puede haber en el círculo más íntimo de un candidato para que eso no se convierta en un sin Dios? ¿Puede un profesional de la comunicación política asesorar bien hoy a un candidato del Partido Socialista y mañana a un candidato del Partido Popular? El mundo de los profesionales de la comunicación política es un universo a veces muy opaco, porque cada uno tiene su estrategia, cada uno tiene sus claves. A la gran mayoría no le gusta mucho hablar de esto en público, pero de vez en cuando te encuentras a un buen profesional de esto que se presta a compartir lo que ha ido aprendiendo durante los años, en años y años de experiencia profesional. Santiago Martínez Vares, buenas noches. Aymar, muy buenas noches, qué ilusión estar aquí y poder contar eso, la experiencia que hemos tenido. Fíjate, lo primero que te destaco, que este no es un libro escrito por mí, es un libro escrito en equipo, con gente que llevamos trabajando 25 años juntos y gente que se ha incorporado en el último momento, ¿no? Pero Curro Pérez, que es profesor de Derecho Administrativo y fue presidente del Partido Popular en Huelva, con 29 años confió en un tipo de 24 que no había hecho nunca una campaña política y decidió, oye, ayúdame a comunicar, tú comunicas muy bien en la radio, tú comunicas muy bien esto, ayúdame a intentar comunicar esto. Y ahí, bueno, pues surgió un feeling que no se ha roto hasta hoy, o sea, seguimos siendo amigos y en el libro decimos que es muy difícil mantener amistades después de pasar por la política, pero en el último proyecto que hicimos, que fue el de María Guardiola en Extremadura, que acabó con éxito, el primero que estuvo, al primero que llamé fue a Curro Pérez. La gente estará pensando, ¿pero qué libro? ¿De qué libro habla Martínez Vares? Pues lo que dice el político y lo que la gente entiende, que lo acaba de publicar con La Esfera de los Libros, lo que dice el político y lo que la gente entiende no es lo mismo. Bueno, debería ser muy parecido, pero hay mucho ruido, se pierden muchas cosas por el camino. Yo creo, fíjate, Aymar, en la política municipal. Yo creo que la política municipal es la llave de toda la política. La buena política nace en lo municipal. La gente que tiene el ojo en lo cercano, la gente que tiene el ojo en la realidad, suele ser buen gestor de lo pequeño, y gestionando lo pequeño se llega a gestionar lo grande. Al final el ciudadano sí entiende mucho más de lo que pensamos. O sea, ningún valenciano piensa que Mazón ha actuado bien en la Dana. Ninguno. Es imposible que encuentres a alguien que en público diga, creo que Mazón tuvo una gestión ejemplar. Por lo tanto, la gente sí discierne y sí entiende muchísimo cuando alguien hace las cosas bien y cuando no. En este libro hablamos del efecto espejo y lo ponemos en comparación en la campaña de María Guardiola. Pero fíjate, hay un efecto espejo en la gestión de la Dana increíble. Ves la gestión de Mazón y ves la de Juanma Moreno. Dos varones con dos problemas, es verdad, de distinta índole, pero uno desde el primer minuto remangado y en el sitio, y el otro buscando encontrar un relato que hace aguas. Al final, eso es todo. Hablabas de María Guardiola, es uno de tus grandes trabajos que se conozcan públicamente, que es el de haber ayudado a María Guardiola a llegar a la presidencia de Extremadura. Tú ayudaste también a Juan Ignacio Zoido a llegar a la alcaldía de Sevilla. Eran dos plazas complicadas para los dos candidatos. Yo te pregunto, tú has trabajado para estos dos candidatos del PP. Antes planteaba la pregunta de, ¿podrías trabajar mañana, por ejemplo, para un candidato del PSOE? ¿En España eso se lleva? Que un especialista en comunicación política trabaje para distintos partidos. Bueno, se lleva. Yo creo que hay un caso clarísimo, ¿no? El de Iván Redondo, ¿no? Trabajó con Monago y tuvo éxito en Extremadura y luego asesoró y estuvo en Moncloa con el presidente Sánchez. Yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que la política es vida y son personas, y yo puedo asesorar a una persona. Yo no asesoro a un proyecto político. Cuando me embarco en una aventura, asesoro a una persona. Cuando volvemos a la política y llevábamos tiempo fuera sin aceptar una campaña de esa índole, de Puerta Grande o Puerta de la Enfermería,
le dimos muchas vueltas. Le dimos muchas vueltas a la primera llamada en frío del secretario general, que no conocíamos y que nos llama Abel Bautista y nos dice: oye, queremos contar con una empresa y queremos una entrevista con vosotros. Íbamos con muchas dudas y casi con un no asegurado, porque significaba parar un montón de proyectos, que yo saliera de la empresa y volcarnos en un asunto durante un año. Pero a mí me enamoró la persona. Yo salí enamorado de esa mujer y le hice las preguntas que yo necesitaba. ¿Tú qué le preguntas a un candidato antes de decidir? Pues mira, hablamos sobre el aborto, hablamos sobre su posición ante el aborto, hablamos sobre su posición ante los colectivos más desfavorecidos. Yo busqué si ella tenía el alma social que yo creía y entendía que necesitaba esa campaña. Y te insisto, me enamoró. Yo salí y le dije a mi equipo: aquí hay proyecto y hay partido. Está muy verde, le falta un mundo, no ha debatido jamás. O sea, nos vamos a enfrentar a un tótem de la política. Guillermo Fernández Vara es un político de altura, con una candidata muy inexperta, absolutamente inexperta. Y bueno, el caso es que funcionó. Y funcionó porque lo basamos todo en los grandes atributos que tenía ella. Basamos todo en la verdad, en su relato, escarbamos hasta lo más profundo de su historia, que nos contara. La gente... No me toques la verdad de Guardiola, que tú ya sabes, que estuvo aquí en hora 25 de diciembre, es que nunca iba a pactar con Vox y a los 3 días estaba pactando sin con duda, Vox. Eso es una cosa... y eso provocó, Aimar, de una manera o de otra, mi salida a aquel proyecto. Pero yo, con el tiempo, la política, como te he dicho antes, es vida. Es vida. Y yo sé que María Guardiola no quería que Vox entrara en su gobierno. Y yo sé que María Guardiola, cuando decía lo que decía durante toda la campaña, era lo que pensaba. No se veía gobernando con Vox. No se veía gobernando con Vox. Y si hubiera tenido la total independencia, y digo la total independencia, antes hablábamos de un liderazgo joven. La María Guardiola de hoy, gobernando, no es la María Guardiola que se enfrentaba a ser presidenta. Pero sí tenía claro que si por ello hubiera sido, hubiera preferido ir a elecciones. Le hubiera pedido otra vez a los extremeños: oiga, desempatemos esto. Porque es que no quedaba un escenario bueno. O sea, el Partido Socialista aquella noche dio las elecciones por perdidas. Llamó a María Guardiola y le felicitó. O sea, Guillermo Fernández Vara no podía volver, se había ido, se había despedido aquella noche. Por lo tanto, el escenario, si tú volvías a convocar elecciones, tenías a un Partido Socialista sin candidato y a una mujer que había mantenido la verdad, que había mantenido su palabra. ¿Cuál ha sido la influencia de Vox con el paso del tiempo en Extremadura? Cero, Aimar. Cero. Ella ha tenido la habilidad política. Fíjate, en aquellas horas ella y yo hablamos mucho. O sea, era una ruptura. Yo había dedicado un año de mi vida, había roto mi vida, había deshecho mi vida y me había ido a vivir a Mérida. Un año. Hay que estar un poquito fuera del sitio. O sea, teníamos mucho. Cuando compartes un año de tu vida con una persona, día, noche, madrugada, cada miedo, cada inseguridad, cada asunto al que hay que enfrentarse es nuevo, el trabajo es increíble y los lazos son muchos. Ella tenía que explicarme cosas y me dijo: mira, no puedo perder la oportunidad, el partido entiende que hay que cerrar este pacto y yo voy a demostrar que estos señores no van a triunfar. Van a triunfar los postulados que yo te prometí que iban a triunfar. Y yo hoy sigo creyendo en María Guardiola. Me dices, dejaste tu vida y te fuiste un año a Mérida. No quiero centrar la conversación en aquel caso concreto de María Guardiola, pero sí te quiero preguntar, ¿por qué va a ser mejor lo que aporte alguien que viene de fuera? En este caso, que tú en Extremadura habrías estado de vacaciones porque es una tierra preciosa, pero poco más. ¿Qué va a aportar un outsider que llega, a diferencia de lo que puede aportar gente que lleva en el partido 30 años y se conoce la tierra de forma increíble? Exactamente eso. Decir que esto es imposible. No, es posible. Y te lo voy a demostrar en 24 horas. Mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo con María, No me gusta incidir en lo mismo, pero podía buscar uno de Zoido. Pero mira, con María, visita a la central nuclear de Almaraz.
Una de mis primeras propuestas hoy, hay un cierre, la Agenda 2030 habla de que hay que cerrar esto. Si esto cierra, hay una comarca, la del Campo Arañuelo, muchísimos puestos de trabajo. Esto es un balón electoral, de esto hay que hablar. Este es un tema, afecta a mucha gente. Reunión con el comité de empresa. Contestación del equipo. Eso es imposible. Ok. 24 horas, reunión con el comité de empresa. Claro que sí. ¿Por qué es imposible? ¿Quién dice que es imposible? Cuando llegamos en el año 2006 a Sevilla, nos dijeron que Macarena Norte y Macarena eran 2 distritos que no se podían pisar porque se levantaba la tierra de Felipe González. Ahí, cuidado, la marca del Partido Socialista. Si ibas allí, estabas muerto. Alimentabas el fenómeno del Partido Socialista, todo lo contrario. Había que encontrar el tono con el que ir. Y cuando un juez se planta delante de un vecino sí, digo, su punto de partida es un juez reconvertido, para explicarlo, digo, un juez que decide que su imagen de campaña sea un tendero de un barrio absolutamente de voto de izquierdas, con un 50% de voto de izquierdas, y elige no salir él en una campaña electoral y cederle el sitio a un señor que se llama Juan Gallardo. Eso hace que tú te conviertas en un personaje de la ciudad, en alguien que traspasa la frontera del partido. Y ahí es donde existen los liderazgos, cuando alguien supera las siglas del partido. Se puede aspirar a la transversalidad. Se puede ser se puede representar una candidatura atrápalo todo. ¿O es la mejor manera de cagarla? Yo creo que hay que intentar pensar en muchos, ligar con mucha gente, decimos en el libro, ¿no? Yo creo que la ideología en lo local, por ejemplo, cuenta muy poco. Al final, los naranjos y su poda o la recogida de la basura no es de izquierda ni de derecha. Ahí no hay ideología. ¿Cómo lo hagamos? Tendrá otra historia. Pero, por ejemplo, en el caso de Sevilla, Zoido se presentó a las elecciones diciendo que no iba a privatizar ninguna de las empresas públicas que hay en Sevilla, limpieza y transporte, y no privatizó ninguna. Cumplió su palabra. Era un demonio, o sea, surgían todos los debates. ¿Usted va a privatizar? ¿Usted va a dar un pelotazo? No, en ningún caso. Cuando la verdad acompaña a tus hechos, sí atrapas mucho voto. Y siempre que hay una mayoría absoluta, hay muchísimo voto prestado. Muchísimo. Muchísima gente que decide, oye, voy a dar una oportunidad. Que luego eso se consagre o no, depende del acierto del gobierno. ¿Cómo te reciben los partidos? Por lo que decíamos antes, porque eres un outsider que llega allí un poco paracaidista, hay gente que lleva toda la vida buscando esta oportunidad y tú de repente vas a tener mucho más acceso al candidato que ellos. ¿Cómo te reciben los partidos? Hay que ser habilidoso, Aymar, es lo más complejo. Yo creo que cuando te involucras en una campaña, el equipo humano es la clave. Antes hablaba si se podía, nosotros hablamos de, y se lo hemos copiado a Simeone, no es nuestro, la mesa chica, el concepto de la mesa chica. Hay 4 personas con las que tú tienes que hablar. O sea, una campaña electoral no lo pueden dirigir 25 personas. El equipo de confianza de un candidato tiene que tener 4, 5 personas como mucho. Como mucho. Y tienes que tener en cuenta que el candidato también tiene una atmósfera personal, que eso también hay que controlarlo. Los 3 sitios donde el candidato descansa la oreja, donde sabes que le pueden influir, donde sabes que pueden cambiar todo el recorrido de lo que has estado trabajando. Sabes que hay sitios donde no puedes poner la vida de alguien patas arriba sin el consentimiento de la gente que convive con ellos. Es muy difícil. ¿Tú notas en algún momento que al candidato, alguien en quien él confía o ella confía, le ha dicho algo distinto a lo que tú le has dicho? Por supuesto. Y cuando llegan a ser alcaldes o presidentes, mucho más. Mucho más. Porque ahí hay una ruptura. Siempre ocurre, ¿eh? Y, por ejemplo, en el caso de Guardiola, nuestro contrato era hasta que terminaran las elecciones. Siempre estaba ahí, claro, porque con Zoido hicimos una campaña desde la soledad absoluta, con poco apoyo del partido en aquel año 2006. 2007 fue una campanada que ganara al Partido Socialista un completo desconocido, y de 2007 a 2011 fue un trabajo de 4 años de perseverar mucho en el modelo, muchísimo trabajo sociológico, mucha gente viendo qué pensaba la ciudad, qué sentía la ciudad, y mucho trabajo del candidato en la calle. Cuando él se convierte en alcalde es distinto, porque
tiene que decidir y empieza a hacer equipos distintos, y hay un concejal de urbanismo y hay un fichaje estrella que viene de no sé dónde, y ahí hasta que el equipo vuelve a reordenarse y a colocarse todas las piezas es complejo. ¿Tú eres partidario de hacer equipos completamente nuevos? Yo creo que el candidato tiene que tener siempre un anclaje y un núcleo duro que le acompañe. Yo no soy partidario de las rupturas con los pasados, pero creo que unir gente a los equipos siempre es bueno, renovar siempre es bueno. Y en las campañas largas, en los actos es donde encuentras quienes van a acompañarte luego. Sí, ¿eh? Hombre, mira, en uno de los primeros hablas en Extremadura, que fue un habla con... Hablas son las reuniones que montáis con distintos colectivos de la sociedad civil. Eso es. Es un concepto de hacer política. Oye, vamos a poner al ciudadano en el centro, vamos a decidir que el político aguante al ciudadano. Y si la reunión del habla dura 3 horas, hablando de sanidad o hablando de educación, pues 3 horas que vas a escuchar, 3 horas que vas a apuntar y luego 3 horas que vas a examinar con el equipo y vas a sacar seguro oro. Pues en la de sanidad encontramos la que luego fuera la número 2 del equipo de Guardiola, yo y consejera de Sanidad, Sara García Espadas, que era una enfermera que había terminado siendo médica y que era una voz súper autorizada del 061 allí. O sea, tenía una historia personal de superación, tenía mujer... Bueno, número 2 perfecto, una rubia y una morena. Te pregunto lo de los equipos porque cuentas en el libro, un párrafo durísimo de lo que le pasó a Pablo Casado. Dices, cuando ganó el Congreso del partido, decidió apostar por una línea continuista y dejó en sus puestos a gente de todas las sensibilidades y familias del partido. Esos que el día 1 son tuyos a muerte y te llaman presidente con esa entonación de los profesionales del doramiento de píldora, los que siempre dicen sí a todo lo que propongas, y luego hablan por detrás, propagando dudas en propios y dando declaraciones a periodistas. Esos, justo esos, que luego a las primeras de cambio tienen la capacidad de urdir una conspiración, de saltar de barco con la facilidad y la habilidad de los que guardan varias chaquetas siempre acabadas de salir de la tintorería para tenerlas listas cualquier día, a cualquier hora. ¡Wow! Yo los llamo, no los he definido así en el libro, pero los llamo los Robinsones de la política. A ver, explícate. Hay gente que está siempre, son funcionarios del partido y sabes que en el momento que les ves un pie cambiando de sitio, ya sabes que va a cambiar el viento, que va a pasar algo en lo interno, que algo está pasando, porque al final las organizaciones políticas se dirimen en los congresos y cuando hay tiempo de congreso pues, hay mucha gente moviéndose. Y hay mucho profesional de eso. Ese es uno de los grandes problemas de la política en este país, que hay mucho profesional de la política y mucho mediocre de la política, mucha gente que ha hecho de su oficio medrar en la política y eso aporta muy poco. Cuando tú le dices a alguien, mira, la presidenta, la candidata, el candidato ha decidido que no vayas a estar en el círculo más íntimo en el que compartimos toda la información, o en este momento sí estás y dentro de 2 semanas te decimos, oye, vas a salir de este círculo, esa persona pasa a ser una bomba de relojería, porque no hay nadie más peligroso que alguien resentido. Sin duda. Y si a eso se le conjuga, eso es peligrosísimo. Lo primero, pérdida de poder, perder el sitio. Para un político profesional, perder el sitio es extremadamente peligroso. En el libro hablamos mucho de que hay que tejer segundos círculos donde esos personajes se sientan muy importantes y donde se sientan protagonistas sin hacer daño a la estrategia global. Pero sí, la política tiene mucho de gestionar egos, porque todos, hasta el concejal de pueblo más pequeño, piensa que puede ser presidente del gobierno y que lo haría mejor que el presidente de la Junta o que el presidente o que el alcalde de la ciudad. Eso está ahí, es innato. Quien se dedica a la política, por regla general, tiene un punto narcisista y piensa que es infinitamente mejor. Pero te insisto, creo que es de los grandes problemas que tiene la política en España, la profesionalización, lo poco que aportan las organizaciones juveniles a la política. O sea, tú te cargarías nuevas generaciones y juventudes. Bueno, mira, Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso son hijos de nuevas generaciones. Isabel Díaz Ayuso toda su carrera política la hizo en Nuevas Generaciones, por lo tanto es un sitio donde se hace política, pero se aprende todo lo malo. Mira, yo de Juan Ignacio Zoido
que ha tratado muchísimo con muchos jóvenes en política y que en su etapa como alcalde siempre, en todas las reuniones de nuevas generaciones, les decía lo mismo: tenéis que acabar la carrera, ¿a qué os vais a dedicar? A mí no me valéis si no habéis ser un profesional del partido, ¿no? Y se lo decía a todos, y se lo decía con la autoridad de venir a la política después de haber hecho una carrera en el mundo judicial, haber sido juez decano, magistrado de familia, con la vida resuelta, la nevera llena, que eso en política también es muy importante. Hilando con esto que decías de que todos los políticos tienen ego y al final para ser candidato a algo gordo tienes que tener un ego también potente. ¿Cómo se le dice, tú siendo su director de campaña, cómo se le dice, oye, esto deja de hacerlo, esto que tú crees que funciona bien no funciona nada bien, esto que tú crees que para ti es un valor realmente te está restando? O sea, ¿cómo se le dice abiertamente a un candidato que cosas que él cree positivas de su personalidad, de su forma de relacionarse con los demás, en el fondo restan? Con mucha crudeza, Aymar, con la total crudeza. Un asesor no está para dorar la píldora nunca ni para aplaudir, está para, cuando te montas en el coche, decir: esto no ha salido bien. Aquí hemos tenido un lapsus, menos mal que ha pasado esto y lo hemos podido tapar, pero esto hay que reforzarlo. Y el candidato inteligente es el que escucha, el que aprende, el que crece, el que te quiere al lado, porque le dices lo que de verdad es su talón de Aquiles. Yo creo que eso es cuando hay un buen asesor trabajando con un político, es porque el político es muy listo. Porque el político es listo. Porque el político escucha. Si no, sería imposible, quiero decir. O sea, el político no es un ser infalible. Y el político, claro, que conoce... Todo el mundo conoce sus defectos. Hay veces que no te los dice nadie y puedes caer en el error, pero todos somos conscientes de nuestros defectos. Los asesores políticos, los asesores de comunicación, los directores de campaña, esto me lo he preguntado siempre, ¿cobráis más si el político gana? Pues mira, la primera vez que nosotros lo hicimos fue en Extremadura, que jugamos por bonus cada diputado que salía. O sea, si llegábamos a un objetivo, 25, un plus; si llegábamos a 27, un plus; si llegábamos a 29, otro plus. Perdimos mucha pasta en el último diputado que no cayó. Y hubo alguien que lo celebró por allí. El gerente del partido lo celebró muchísimo. Fue un diputado que no cayó por muy pocos votos, y mi socio, que también escribe el libro conmigo, Fernando Matres, que es el mejor periodista que yo conozco, siempre en la retaguardia, siempre atrás, y ahora además el hombre de los números en nuestra empresa. Y a él, a pesar de que habíamos ganado, que estábamos como locos, que la lona me miraba y me decía: tía, hemos palmado no sé cuánto. Y yo decía: por tu chulería, oye, fue una locura, ¿eh? Fuimos así y dijimos: mira, tenemos tan claro que vamos a conseguir el objetivo que jugamos con esto, con esto, con esto y con esto. Luego hubo, y bueno, se puede contar, hubo algún problema con la Cámara de Cuentas para trasladarle este asunto, porque no se entendía bien y hubo que explicarlo, y hubo que aportar algún que otro papel. Pero sí, en ese caso, en la última campaña, decidimos cobrar por objetivo, pero en el asesoramiento que hacemos a empresas también lo hacemos. O sea, es parte del asunto. Si te acompañamos y conseguimos que tu objetivo salga, queremos nuestra recompensa, nuestra parte. Y eso también hace que el cliente diga: oye, este se está jugando su pasta también, ¿eh? No solo su tiempo, sino que se juega su pasta. Lo que pasa es que te ponen en una posición un poco de mercenario de la política, ¿eh? Bueno, sí, si entiendes la política como algo indigno. Yo es que la política lo entiendo como un servicio increíble y algo muy importante. Y la buena comunicación hace mucha falta en política. O sea, descender a lo pequeño, intentarle explicar a la gente su realidad despacio y con dos tonos de la cejilla bajados, sin gritar y sin ruido, es importantísimo. ¿Funcionan mejor los mensajes sencillos o los mensajes de una complejidad a la altura de la complejidad de la realidad? Primero, yo es que creo que hay que poner un titular y un desarrollo. Hay que encontrar el gran titular, que la gente diga: ah, ok, me vas a hablar de esto, y luego el desarrollo, porque estamos viendo con el auge de la no política, con el auge de los populismos, recetas de vendedores de crecepelo.
todo se soluciona en 10 minutos, y eso es mentira. Y la gente lo sabe, ¿eh? Cuidado, la gente en algunos momentos y frente a una desesperación increíble puede mirar a ese terreno del populismo, pero la gente luego sabe que el día a día el populismo no funciona, ni las recetas mágicas funcionan. ¿Cómo gestionas el descanso de un candidato? Quiero decir, un candidato cansado no te vale para nada. Pues fíjate, y yo espero que no se enfade, pero en el caso de Juan Ignacio Zoido, por ejemplo, pasando mucho tiempo en Fregenal de la Sierra, con su gente, con su familia en Extremadura, ahí desconectábamos. Las jornadas de convivencia política, y hacíamos algunas con el equipo y otras con la mesa chica, siempre eran allí, en Fregenal, y las listas electorales las comunicaba al equipo volviendo de Fregenal a Sevilla con una cobertura horrible, y para que no hubiera filtraciones les decía: vas del 1 al 5 vas del 5 al 10 y entre ellos se llamaban todos. ¿A ti qué te ha dicho? Yo voy del 1 al 5, yo voy... Pero ese era su sitio. Y con María, fíjate, el deporte, el pilates. Encontramos una persona que le ayudaba, y los sábados pues compartían muchas cosas que nos servían a todos. Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas sincero. No es si trabajarías para ser presidente o alcalde o tal a una mala persona, porque sé que me vas a decir que no. Yo te pregunto, ¿tendrías las capacidades técnicas de hacer buen candidato a una mala persona? Sí, claro, sin ninguna duda, sí. Igual que puedes tapar los defectos de un gran candidato y de una gran persona, también puedes tapar los defectos de una mala persona. ¿Estarías dispuesto a trabajar al borde de la tarjeta roja para hacer presidente, alcalde o lo que sea a una persona que tiene muy pocas posibilidades, pero que sabes que sería bueno para esa sociedad que aspira a gobernar? Al borde de la tarjeta roja, ¿eh? Sí, sin ninguna duda. Y lo he hecho, o sea, no es algo a descubrir. Mi nombre en los plenos del Ayuntamiento de Sevilla salía constantemente. O sea, no era... Yo he jugado al límite en muchas ocasiones, sí. Sí, la política te deja eso, pero... ¿Has hecho guarradas? Bueno, mira, te voy a contar otra anécdota. El día del gran debate en Extremadura. Los asesores vamos a la mañana a ver dónde se va a colocar nuestro candidato, qué luz le va a dar, qué luz no le va a dar, y estamos todos, ¿no? Bueno, yo llevé unas gráficas que eran relojes. A Guillermo Fernández Vara le ha perseguido un rumor de que tenía una gran afición por coleccionar relojes, que él desmintió y demás. Bueno, yo aquel día, los dos asesores del PSOE pensaron que nosotros íbamos a sacar los relojes en el debate, y cada vez que María Guardiola sacaba una gráfica, Guillermo Fernández Vara entiendo que esperaba que saliera un reloj, y nunca salió un reloj, nunca. Pero oye, es que eso también es el partido, la preparación del debate también es el partido. Y recuerdo un debate en la cadena SER con Juan Ignacio en el año 2007, si no me falla la memoria. Sí, 2007, veto de Aznar a la cadena SER, no se podía ir a la cadena SER, y nosotros llevábamos desde el principio de la campaña intentando un debate cara a cara con Monteserín. Monteserín, el alcalde de Sevilla, solo concedió un debate, y lo concedió en la cadena SER y en Localia, la televisión local que tenía en ese momento esta emisora, pensando que el veto nacional que había puesto Aznar era insalvable. Para que no fuerais, ¿no? Claro. O sea, sí, yo voy a debatir, pero allí. Y como usted no va a venir, pues ya está, se acabó. Pero nosotros teníamos una bomba para aquel debate, y la teníamos guardada desde hacía 4 meses. Un asunto de corrupción que teníamos muy claro que iba a marcar la campaña. Y nos saltamos el veto de Génova. Los gritos llegaban a donde te puedes imaginar. Ángel Acebes no es un hombre de muchos gritos, pero José María Aznar es un hombre de mucho carácter, y que un candidato de una plaza principal se saltara el veto. En Sevilla no era una cosa fácil, pero Zoido le dijo: ¿tú quieres un alcalde o un candidato que te obedezca? Tú querrás un alcalde, ¿no? Bueno, pues al final el resultado fue muy bueno. Aquel debate tuvo un momento de el gran Salomón Achuel descompuesto, porque Zoido se levantó en mitad del debate y le entregó un fax, cruzó el plato de televisión y le entregó un fax a Alfredo Sánchez Monteserín, y tuvo un momento
más gracioso aún, que fue la reacción de Alfonso Gómez de Celis, que era el director de la campaña del PSOE, al entrar en el descanso a destruir el fax que le habíamos entregado a Monteseri. Yo le decía: Alfonso, es una copia, mi vida, es una copia. Es una copia. Lo que dice el político y lo que la gente entiende, publicado en La Esfera de los Libros. Santiago Martínez Vares, muchísimas gracias por venir a La Sierra. Un placer auténtico, Aimar, este rato, y eso, haber venido a hablar de mi libro. Un placer. Un abrazo, Santiago. Enorme. Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.